Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes del portal del Villegas, Villegas. Eso. que cuenta como ustedes acaban de escucharla, con la siniestra vampiresa Nicole Rodríguez. Ahí está, ¿cómo estás? Como, me da lo mismo los títulos que me pongan. Como diría la ministra Sedini, tengo cuero chancho. Yo tengo ya varios cueros así como encima uno de otro, ya no sé qué animal. Hay Da que lo tener cuero de mismo. chancho en Hay estos que tiempos. tener cuero chancho. Hay que tener cuero de, ¿qué? De chancho, de cocodrilo, que son más duros todavía. Bueno amigos, vamos a partir el programa y antes de hacerlo les quiero recordar que estamos auspiciados por Hey, un corredor inmobiliario muy efectivo que se encarga de pocos pedidos, por lo tanto se concentra y logra una mayor energía, etcétera, etcétera. Y el hecho es que es más rápido que otros corredores y por eso si usted tiene algo estancado que quería vender o arrendar, póngase en contacto con él. Ángel Hey, ahí están las direcciones. Sigo con Remodeling. Esta es una empresa de, obviamente, remodelación que cuenta con puros profesionales para arreglar o cambiar pisos, para pintura, que es un tema más complicado de lo que usted cree, muebles de cocina, mueblistas especializados, arquitectos para remodelaciones mayores, en fin, lo que sea, puros profesionales que entregan un trabajo profesional sobre la base de una empresa que está ahí y que responde, que no desaparece, como hacen los maestros chasquillas, se hacen humo después que dejan la crema. Eso. Y continúo y termino con el método EVE. El método EVE, amigos, se desarrolló en Corea del Sur y se trajo a Chile. Y su objetivo, su propósito es de eliminar esas cosas feas de su cuerpo que no desaparecen con cremita, ni con carreras, ni levantando pesas, ni corriendo alrededor de la plaza en la mañana, a las 6 de la mañana, como hace alguien por ahí. Ese tipo de cosas no son suficientes para eliminar la estría, la celulitis, ni nada de eso. Póngase en contacto con el método EVE, que tiene 3 locales, uno en Santiago, en Vitacura específicamente, otro está en Concón, para la gente de la quinta región, otro en Los Ángeles, en el sur. Bien, vamos a partir, pero antes de eso les quiero recordar dos cositas, dos nomás, ¿Por personales. qué siempre son Una, dos? ¿Por qué siempre son porque dos? me contagiaste con tus dos, por eso me contaminaste. Uno es el libro mío que ya prácticamente no sé si quedará. Para no tirarse por la ventana, a pesar que de repente sale todavía el anuncio por esta inercia de los programas, la verdad es que se agotó, ya no queda ni uno. De este quedan muy pocos probablemente. Eso es una cosa. Y la otra, no se olvide de la unión de amigos los animales. Voy a insistir en esto hasta que me sienta tranquilo de que están pudiendo navegar en estos tiempos tan difíciles. Ya les he explicado lo que es la UAA, no necesito más explicaciones, pónganse en contacto con ellos, uaa.cl. Y ahora sí partimos con algunas cosas que son bastante curiosas y al mismo tiempo esperables, ¿no es cierto? Como este clima, esta mentalidad, esta hipersensibilidad. La hipersensibilidad de quien se ha quedado mucho rato en la playa y se quemó, después no lo puedes ni tocar. Estos fueron quemados, bueno, por sí mismos, se quemaron por su incompetencia, me refiero a la izquierda, y por sus corrupciones, y la gente los rechazó y están enfurecidos, y ya no hayan que hacer ni qué decir. Y ahora están preocupados, y aquí dejo a la Nicole, por el tono. Están preocupados ellos Tono por de el tono, campaña. ellos que andan atacando y andan asesinando personajes o tratan de asesinarlos en su imagen, los tratan, Comunicacionalmente, comunicacionalmente. claro, no, y a veces también de otra manera, fascista, que los fascistas, que los imperialistas, que esto, que el otro, pero ahora están muy preocupados por el tono de lo que dijo en la reunión con Renovación Nacional el señor Kass, están pero muy heridos, ¿no es cierto? Claro, bueno, la oposición que analizamos en la semana pasada, que quedó offside, fuera de juego, no están haciendo política, están haciendo activismo, producto de que aparece el PDG, que ya vamos a hablar del PDG, pero aparece el PDG negociando y dándole un poco más de voto al proyecto del gobierno de ley de reconstrucción y crecimiento económico. Entonces, ¿qué ocurrió? Que van a dialogar, volvió el diálogo, para que todos sepamos. No sé qué tipo de diálogo van a tener con el Partido Comunista, el Frente Amplio, el gobierno que se reúne hoy día, pero van a dialogar, pero de todas maneras, cada uno está tomando posiciones y el presidente Kast, lo leí en algunos analistas y yo estoy de acuerdo, ha adquirido un tono bastante claro, bastante directo con respecto a la ley de reconstrucción y con respecto a hacia dónde quiere llevar el rumbo de su gobierno.
Y en esta reunión del fin de semana en Renovación Nacional, donde en general los presidentes, cuando se presentan a partidos políticos que son de su base electoral, que son parte de su, no de coalición, pero de su gobierno, en general tienden a ser bastante más claro y directo con las posturas. Pero de todas maneras, creo que el mejor vocero de la ley de reconstrucción ha terminado siendo hasta el minuto el presidente Kast, y en segundo lugar, pero ahí aparece mal evaluado en las encuestas, el ministro Quirós, porque son muy claros en lo que están intentando hacer o el fondo del proyecto. Y el presidente Kast dijo, cuando uno mira lo que nos dejaron, no hay ninguna cifra donde ellos puedan decir que lo hicieron bien. En medio de todo esto de las críticas al cuestionamiento del gobierno, y sale el Partido Socialista, que también tuvo su reunión, hubo comité central, participó Gabriel Boric, etcétera, y Paulina Bodanovich dice que el presidente debe gobernar y no estar discutiendo ni echándole la culpa al gobierno anterior. Bueno, esto de echarle la culpa al gobierno anterior se ha hecho bastante recurrente y principalmente porque ha habido alternancia en el poder. Cuando tuvimos todos estos gobiernos de la concertación, incluso cuando Michelle Bachelet ya se llamaba Nueva Mayoría, difícil que vayan a echarle la culpa al gobierno anterior porque son parte del mismo pool de gente, el mismo político. Pero esto de echarle la culpa al gobierno anterior comenzó con la alternancia en el poder, que fue muy poca, con estos dos gobiernos de Sebastián Piñera. Entonces, efectivamente, a lo mejor es una mala práctica, pero con respecto a los números, es donde efectivamente cabe el echarle la culpa al gobierno anterior. No a la gestión. Es decir, como si te dejan la caja vacía, a pesar de que el ministro Marcel dice que no importa la caja. No sé en qué minuto de sus estudios en macroeconomía la caja no importa, pero bueno, la caja no importa. Y el ministro Marcel dejó un déficit en todas las cuentas donde se calculaban mal los ingresos, los egresos, etcétera. Bueno, efectivamente, sobre todo además el presupuesto 2026 que está desarrollando y gastando este gobierno es herencia del gobierno anterior. Por lo tanto, aquí sí cabe echarle la culpa al gobierno anterior. Déjame hacer un comentario, fíjate. Cuando alguien dice que están echándole la culpa, está implicando de que es un acto que no tiene fundamento, que se está tratando de desviar la responsabilidad personal hacia otro en forma infundamentada, o sea que es falso. Eso es lo que se quiere decir, me están echando la culpa. Yo soy inocente, pero me están echando la culpa. Ellos son inocentes, pero les están echando la culpa. Aquí no están echándole la culpa en ese sentido. Aquí están indicando y señalando una responsabilidad que se refleja en las cifras y en los hechos. O sea, aquí no se trata que le esté echando la culpa. Aquí está diciendo, esta gente nos dejaron con la caja quebrada, para empezar, fuera de todos los demás déficits. Pero esta gente, fíjate, los socialistas que tendrían una oportunidad, por último, de acercarse más a posiciones razonables, se están disparando en el pie sin parar. Yo no sé si es tema meramente de la señora Bodanovich o de otros, probablemente también de varios, un colectivo ese. Se están suicidando políticamente más y más. O sea, no les basta con estar derrotados, ahora se quieren extinguir políticamente. Porque ese es el resultado de estas posturas absolutamente ajenas a la realidad y llenas de, si hay aquí o subjetividad es la de ellos, llenas de rencor, llenas de rabia. Eso es, no, sí está claro. Lo indiqué ayer en el programa. Lo de, por ejemplo, Ricardo Lagos Weber, ese comentario tonto que hizo de que no se podía hablar siquiera, porque ni de Dios incluso se puede hablar, no se puede hablar de Ricardo Lagos, muestra hasta qué punto han llegado en su desajuste psicológico, han perdido la cabeza, Nicole. Eso es, van contra sus propios intereses. Sí, yo creo que de Ricardo Lagos se podría hablar de los sobresueldos, digamos, que para algunos que hay ciertas cosas que en Chile está prohibido hablarlas porque no se tocan, ¿cierto? Es como Codelco, que tú lo hablaste de un programa atrás, como Codelco está endeudado. Codelco es de las empresas mineras en Chile menos eficiente. Si ustedes comparan los números con las mineras privadas, el menos eficiente. Terminó siendo una caja pagadora de políticos.
tiene que endeudarse para pagar los impuestos, es decir, por ningún lado Codelco. Codelco fue, sí, en algún minuto, pero se lo echaron, como se dice coloquialmente, ¿no? O sea, al final, todos los intereses políticos, sobrecosto, etcétera. Entonces, nadie puede tocar Codelco, porque Codelco es el sueldo de Chile, eso es una mentira. Lo mismo con respecto al presidente Lagos, porque hizo cosas muy bien, porque era una persona culta, porque sabía llevar el Estado, pero para muchos, en el gobierno de Ricardo Lagos, se inició la corrupción. Le pagaban con sueldo, esto es los mismos casos como en Argentina, que nosotros lo veíamos tan de lejos, sobresueldo. Y en Chile, como somos formales, esos sobresueldos, que no son sobresueldos, son plata negra, digámoslo así, terminan explicándose, es que para atraer gente virtuosa, capaz, había que pagarles más de lo que permitía la ley y nos quedamos contentos con esa explicación. ¿Y quién nos dice además que esa gente era virtuosa? Eran políticos y era de parte de sus redes. Entonces, al final de cuentas, sí, hay muchas cosas que se podrían decir del gobierno de Ricardo Lagos, porque también en un sistema muy virtuoso, que es la colaboración público-privada, la diseñaron y la elaboraron con condiciones que apretó al chileno, apretó y asfixió al chileno los pagos de impuestos. Por ejemplo, el TAC, el famoso concesiones. Me estoy saliendo del tema, pero me acordé por Ricardo Lagos porque también hay cosas que nunca se hablan en Chile porque quedaron ahí como queremos tener héroes, digamos. Los TAC. Claro, después empezaron a levantar la consigna de no más TAC, las autopistas. Ustedes saben que el valor del TAC, es decir, el impuesto que usted paga por cruzar esas carreteras, el 40% va al Estado. Es un impuesto del Estado. Y no se supone que el pago de la patente era para construir carretera. Entonces, en fin, ese sistema virtuoso de colaboración público-privada lo terminaron corrompiendo también en el gobierno del presidente Lagos, que no se puede hablar. Pero a propósito de eso, de lo que no se puede hablar, en Paulina Bodanovich, y me imagino que la mayoría del Partido Socialista está muy preocupado del tono del presidente Kast, porque es un tono de campaña y no de gobernar. Y en el pleno del Comité Central se volvió a cuestionar el proyecto y abogó por la unidad de toda la izquierda para enfrentar a la ultraderecha. Bueno, pero no están preocupados que sus propios socios de coalición, si es que tienen coalición, pero sus socios, digamos, con los que se entienden, sí. El Partido Comunista, reivindican y saludan a Lenin en su natalicio número 156, el líder de la revolución bolchevique. ¿Y qué es lo que dice Lautaro Carmona? Porque varios salieron a criticar, no del Partido Socialista, ojo ahí, no, salieron a criticar a otras personas, el economista Sebastián Edwards, que es una de las personas, es un economista de izquierda, pero yo lo recuerdo porque en general leo sus columnas, desde que el gobierno de Michelle Bachelet incorporó al Partido Comunista, ha sido uno de los principales críticos de esto, diciendo que sin darnos cuenta, han aumentado cada vez más la incorporación de comunistas a la moneda o al gobierno. Y él hacía una alerta, digamos, de esto. Bueno, ¿y qué dijo Lautaro Carmona? Destacó el sello leninista del Partido Comunista Chileno. El leninismo de Lautaro, dijo entonces el economista Edwards, es un peligro para la democracia. Toda revolución socialista requiere una fase violenta para llegar a la dictadura del proletariado. Y Carmona, ¿qué es lo que dijo? Que es parte del ADN del Partido Comunista. Lenin no hay que ponerlo en contradicción, incluso dijo, con otros pensadores progresistas. Y acá es donde uno empieza a poder explicarse esta unión del Frente Amplio con el Partido Comunista, que finalmente en el progresismo hay otra versión edulcorada, cambiada narrativamente de lo que era al final de cuentas la teoría marxista para llegar al comunismo. Y esto es un desprecio a la democracia, dijeron incluso por ahí un diputado independiente del PPD. ¿Qué respondió Barraza y Figueroa? No es extraño, tenemos más de 100 años de historia, somos un partido político, marxista, leninista, no se lo mandan a decir con nadie y acá uno lo que realmente se sorprende es por qué se sorprende la izquierda que el Partido Comunista tenga que esconder que son leninistas, marxistas y siempre lo han sido.
y no tienen por qué esconderlo. ¿Por qué se hacen los sorprendidos? En el resto es lo que uno debería preguntarse. Bueno, antes de comentar esta veneración de Lenin, ellos veneran mucho, ellos, a pesar de que se supone que el comunismo científico son como las religiones, se pasan venerando, incluso embalsamando los cadáveres de los venerados, como hacen justamente con Lenin, que todavía miles de rusos de poca inteligencia hacen cola para ir a ver un cadáver mantenido por maquilladores cada 6 meses, entiendo. Hay una historia sobre eso, hay un libro. Bueno, amigos Auto Wolf, si usted quiere dejar su auto como nuevo, la carrocería, no el chasis, no el motor, no la mecánica, de cosas que se acumulan con el tiempo, como abollones, pintura que se descascara, que se destiñe especialmente en el techo, rayones, cosas como esas. Auto Wolf, llegan a su casa y en 24 horas dejan su auto como nuevo, la carrocería. Si está demasiado estropeado, se lo llevan a su taller, pero también son muy rápidos ahí, 3, 4 días y ya está de vuelta perfecto. No desaparece por semana y semana como los talleres comunes y corrientes de desabolladurería. Bueno, eso para desabollar. Ya. Además, ellos manejan una compraventa de autos usados, estimados amigos, mercado que obviamente conocen bien. Así que si usted está por vender o comprar un auto usado, póngase en contacto con ellos. Yo ligerito me voy a poner en contacto con ellos no por mi Samsung, por otro vehículo de la familia. Sigo con praderas de frutillar.cl. Ahí ubica usted este emprendimiento, la palabrita horrible esa, inmobiliario que va en su segunda etapa en la zona, la región de los lagos. Parcelas preciosas en un entorno precioso, todas ya dotadas de agua, electricidad y fibra óptica, y una ventaja adicional. Usted se sube a su papú y en 5 minutos llega a Frutillar, que es una ciudad muy agradable, donde encuentra de todo. Ahí se abastece en el supermercado, hay unas carnicerías increíbles, hay restaurantes, cafetería, el Teatro El Lago, hospitales, médicos, colegios, de todo, a 5 minutos. Ya sabe, praderasdefrutillar.cl. Continúo con Fastmark, la empresa chilena de transporte de carga desde Estados Unidos a Chile. Atiende no solo a empresas, cargas grandes, sino a particulares, cargas pequeñas. Así que ya sabe, está comprando una bicicleta especial de esas que usan ahora, que se disfrazan de ciclista, todo el mundo ya no pueden salir como antes, así vestidos de civil, se ponen todo un aparataje. Bueno, ese aparataje lo compran en Estados Unidos y se lo van a traer igual que le traen carga a las grandes empresas, con la misma eficiencia. Y termino este bloque con controller.cl, una empresa que su empresa debiera contactar lo antes posible. Ellos llevan a cabo un escáner completo de su empresa, un estudio de cómo está llevando la contabilidad, de cómo optimizar el pago de impuestos, de cómo mejorar los procesos administrativos. Tienen una experiencia internacional, han trabajado con transnacionales, trabajan con toda clase de empresas, incluyendo pymes, que son quizás las que necesitan más este servicio. Controller.cl. Y ahora respecto a Lenin. Bueno, en el Partido Comunista por lo menos hubo un tiempo que yo recuerdo en que se hacía una diferencia entre Stalin y Lenin. Stalin era el malo, el policía malo, y Lenin era el policía bueno. Stalin era el que había cometido los crímenes por millones, ¿eh? Y Lenin era el bueno. Bueno, eso es una mentira más del comunismo, una distorsión. Lenin no tenía nada de bueno. Como teórico era un tipo de segunda línea, más bien un agitador político, básicamente, y como ser humano era un miserable. Vean ustedes, lean las biografías, no las biografías que en realidad son hagiografías, vías de santo, hechas en Rusia. Vean la biografía de lo que era Lenin. Era un tipo sin sentimiento, sin humanidad, un tipo repleto de resentimiento. Y él inauguró las matanzas, él inauguró el terror rojo, así se llamó. Él inauguró una organización que se llamaba La Checa, con la cual mataron a miles de personas. Si no mató más Lenin es porque se murió él antes, porque no tenía los medios, porque Rusia estaba bajo ataque de lo que se llamó el Ejército Blanco. Entonces no logró organizar, digamos, a la escala que hubiera querido, como lo logró hacer Stalin, las matanzas. El comunismo siempre va asociado a la destrucción del prójimo. Como toda religión, en su etapa de, llamémoslo, de entusiasmo, matar a los herejes, matar a los paganos, destruir a los contrarrevolucionarios. Mataron a miles de personas Lenin
Y Stalin multiplicó eso, lo elevó al cuadrado y mató a millones. Pero no era ningún santo Lenin. Era un personaje detestable. Fíjense que él mismo dice, y está incluso en las biografías rusas, dice, yo no escucho música porque me puede sensibilizar. Puedo dejar de ser tan monstruoso como soy. Ese es Lenin. Esa es la violencia revolucionaria de Lenin. Matanza. Matanza de oficiales del ejército zarista, de lo que llamaban ellos los burgueses, de lo que llamaban los kulaks, que era la gente que funcionaba bien en el campo, le iba bien en las actividades agrícolas, esos siervos que habían sido liderados por el zar Nicolás I. Entonces eran contrarrevolucionarios porque fíjate que se destacaban de la masa, los mataron a todos. Ese es Lenin, ese es el personaje que venera y que celebra el Partido Comunista Chileno. Para que se vayan haciendo una idea de que tengan mucho cuidado. En un momento dado, un movimiento extremo puede no poder hacer nada porque no tiene los medios. Entonces no tiene... se pintan a sí mismos de demócratas. Dicen, siempre hemos sido democráticos. Nosotros no hemos perseguido a nadie, hemos sido nosotros los perseguidos. Claro, no han tenido los medios. Es muy simple. Si Al Capone no hubiera tenido ametralladora, habría sido un santo varón. Claro, porque la diferencia en no reivindicar abiertamente la violencia, pero cambiarle de nombre, pues, como los compañeros de ruta o las movilizaciones, le cambian el nombre. Entonces, ellos dicen que no avalan la violencia, pero al final de cuentas es un medio, es un método válido para poder llegar al poder o para poder finalmente hacer esa gran revolución. Entonces, ese punto creo que es lo que hace que en la izquierda hoy también se vea inmiscuida, se vea mezclada y no sepa muy bien dónde está su ruta, porque finalmente los partidos políticos pueden tener distintas visiones dentro de los matices, pero dentro del contexto que nosotros llamamos democracia. Y la democracia, el punto número 1, es renunciar a la violencia porque hay elecciones y para poder tomar el poder se ganan elecciones. Si tú tienes al lado un partido político que no renuncia a la violencia, es decir, un método válido para llegar al poder, no hay nada más que conversar, que es un poco lo que dice Sebastián Edwards. Para el Frente Amplio no es tan distinto, lo comunican distinto, lo expresan distinto, pero también la movilización de masas y la revolución es parte del ADN del Frente Amplio y del progresismo. Y el Partido Socialista volvió atrás, pues. Si en esos son los tiempos que estamos. Acuérdense que el año pasado hubo una discusión al interior del Partido Socialista porque las juventudes socialistas saludaron a Lenin en su natalicio, o no sé si fue en su natalicio o la fecha de muerte, pero lo saludaron y reivindicaron también esto de el leninismo. Y él le preguntaron en ese minuto a la presidenta del Partido Socialista y dijo que no estaban de acuerdo, pero quedó ahí nomás. Es decir, las bases del Partido Socialista, las juventudes, los que vienen de abajo, ya vienen como con esta idea renovada de que se puede reivindicar. Y mira, renovada porque se supone que el Partido Socialista lo había dejado. Resucitada. Esa es la mejor palabra. Y quiero entrar al tema del diálogo con el gobierno, pero el Partido Comunista hace una comparación. Barraza, en realidad, no el Partido Comunista, pero Barraza es diputado en todo caso. Dice que hay que por supuesto que la figura de Lenin hay que reivindicarla, y mira la comparación que hace, pero es que no tiene nada que ver. Los neoliberales reivindican a Adam Smith y no tienen ningún cuestionamiento por parte de los medios de comunicación tradicionales. ¿Qué tiene que ver la teoría económica de Adam Smith con Lenin? ¿Me pueden explicar por qué no se puede reivindicar si está comprobado además que la teoría económica de Adam Smith es lo que ha llevado a los países a prosperar? Pues. Barraza es un ignorante, claramente. Le voy a tratar de desasnar un poquito. Adam Smith, como dice Nicole, fue un teórico, el fundador de la economía científica. Él creó todos los conceptos que luego agarró Marx para información de Barraza. La teoría del valor, por ejemplo, la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio, el tema de los precios, todo eso lo desarrolló y Marx después lo desarrolló un poco más, pero totalmente basado en la teoría de Adam Smith. Fuera de eso, Adam Smith era una persona agradable, amable, que no mató nunca a nadie, ¿eh? Era un señor que estuvo mucho en Francia. Yo conozco la vida de Adam Smith, he estudiado eso también. Era un hombre
Era un pensador con convicciones religiosas también, era cristiano. Eh, y no mató a nadie, ni siquiera le pateó al perro. ¿Cómo puede compararlo con Lenin, que era un carajo, un asesino? El señor Barraza debiera saber que Lenin organizó estos mecanismos de matanza. Pero si el propio Lenin lo dice, esto de la violencia. No lo esconde, Y, claro. no, y cuando hablaba de violencia, no hablaba de bombas de ruido o bombas falsas, hablaba de tiro en la nuca. Y Barraza lo encuentra comparable con Adam Smith. Hay que ser muy ignorante, realmente. ¿Por qué no lo compara con el Papa Juan XXIII también? Pues, si lo único que le está faltando. Con cualquier persona. Bueno, porque quiere Claro, equiparar el neoliberalismo, como lo llaman ellos, al marxismo, una cosa así como esto es una es pelea de igual a estúpido, igual. No tiene nada que ver, nada que ver. pero sí tratan de hacer una cancha pareja, es decir, ustedes reivindican el neoliberalismo, sobre todo pensando en este gobierno, y también a propósito de la reforma tributaria. Y de lo que quiere hacer este gobierno. Reivindican el neoliberalismo. Nosotros reivindicamos a Lenin como si fueran igual a La igual, es misma decir, cosa. Maradona o Pelé, una cosa así. No, Los Beatles o los Rolling Stones. claro, Igual, no, claro. no tiene que ver. Bueno, oye, con respecto al diálogo y a propósito de esto, hoy día el gobierno se reúne con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Mientras grabamos, no se han reunido todavía porque se reúnen en la tarde. Y la idea es como volver a levantar este tema de que hay que dialogar, y esto va a ser un diálogo de sordos. El Eso, complejo eso Piñera. ya lo sabemos. Desde el Partido Comunista dice que se van a juntar con el ministro García para hacerle ver nuestras preocupaciones que no tienen nada que ver con la reconstrucción, porque la oposición hoy está diciendo, no, pues si nosotros por supuesto que estamos a favor de la reconstrucción que ellos no hicieron, lo que no estamos de acuerdo es con esta reforma tributaria. Y de insistir el gobierno en este, mira cómo van al diálogo, de insistir el gobierno en esta mala reforma, nosotros no vamos a cambiar de posición. Y del ¿Qué no Frente cambia? Amplio, obvio que no van a cambiar. Aquí hay dos visiones de sociedad muy distintas, en todo caso. Sí, Y desde el Frente Amplio, la diputada Schneider dice que la reconstrucción es urgente, nuevamente levantando el tema de la reconstrucción, pero nosotros no podemos aprobar una reforma tributaria que beneficie al 1% más rico. Yo quiero hablar de otra cosa con respecto a este tema, pero voy a hacer un alcance. ¿Dónde sacaron el tema del 1% más rico? Se porque repite suena. y se repite. ¿Y por qué el 1? O sea, hay un mundo de ricos donde solamente al 1% de ese mundo de ricos beneficia y al resto no. No, Es los rara otros la ricos son de frase. izquierda. Los otros ricos son de izquierda. No entiendo, el 1% más rico. O sea, en este país hay solo un 1% de la población que para ellos Nicole, significa... Es muy rara la frase. Nicole, Explícamela. pedirle racionamiento, lógica a esta gente es como es pedir, no sé, a ver, tratar de sacar agua a las piedras. Esta gente vive en un mundo palabrero de clichés, de frases hechas. Es decir, 1% es para darle una sensación de más elitismo. Por Dios que son pocos los beneficiados. El 1% nomás los chilenos. Uno. Los demás ricos también están jodidos. No sé, es una manera de hablar nada más, no es una Claro. manera de pensar. Si esta gente no piensa. La gente del Frente Amplio es una generación de descerebrados, básicamente. Descerebrados. Analiza la frase de cualquiera de ellos. Las cosas que dicen, las cosas que escriben, cuando si es que saben escribir, los pocos que saben garrapatear, no tienen sentido ninguno. No, hay una ignorancia profunda. Lo único que hacen es moverse en el campo de los clichés. Se viven con los clichés, con las frases hechas, con los memes. Entonces no tiene sentido. Podría haber dicho el medio por ciento. Podría haber dicho el 2,3%. No, bueno, no sabe lo que es 1,3 probablemente esta señorita o señora Schneider. De matemática nunca han sabido absolutamente nada en la izquierda. O sea, son de una ignorancia absoluta. Eh, entonces no te preocupes de lo que dicen ellos, porque francamente no vale la pena. No, está bien, pero él al final empieza a circular. De todas maneras, el proyecto, a pesar de toda esta arremetida comunicacional, donde es mucho más fácil estar a favor de esta frase que beneficia a los ricos, las empresas, el 1%, todavía cuenta con un 37 a favor según la última criteria y en CADEM creo que es más alta. No lo encuentro bajo porque
comunicacionalmente el gobierno en esta pasada ha estado débil, a pesar de lo que hablamos de Kast y de Quirós. Pero donde sí me extraña, y aquí quiero hacer el punto importante porque lo otro no, tiene que ver con lo siguiente. El gobierno está prácticamente consiguiendo los votos para poder aprobar, y creo que la negociación con el Partido de la Gente, más algunos independientes como Mulet, creo que Araya ahora se está abriendo a votar a favor, incluso incluye esa aprobación a las indicaciones, es decir, al proyecto mismo. Pero la derecha realmente están mandados a hacer y a decir. Cuando empiezan a ganar, empiezan a avanzar, retroceden. ¿Qué pasó? Y más encima, para ganar la Manucheri. Manucheri empezó a levantar la idea en el Congreso, porque estaba en contra de este proyecto, evidentemente, de que los ministros debieran quedar afuera del beneficio tributario de rebaja a las grandes empresas, porque ellos tienen altos patrimonios y se van a ver beneficiados con esta ley. Y acá, a lo mejor, no, él no dice a lo mejor, dice, aquí hay conflicto de interés. Y se empiezan a mezclar unos conceptos que para Manucheri está bien, pero para la UDI y en algunos de ahí de Renovación Nacional deberían haber sido conceptos absurdos, tontos. Entonces, ¿qué pasó? Esto era una cosa muy ilógica. ¿Cómo van a dejar afuera a los ministros porque tienen conflicto de interés? Que no lo tienen, ¿ah? Esto es un conflicto de interés que está bastante forzado. Tienen altos patrimonios. Se la inventó Manucheri. Ok, y con el puro susto, la UDI, de escuchar esto, y como no pareciera que tampoco entienden mucho de economía, resulta que le piden ellos para ganarle el punto. No están ganando nada, están retrocediendo. Pero bueno, ellos creen que ganan, entonces para ganarle el punto a Manucheri, ellos se adelantan y le piden el viernes al ministro Quirós que incluyen indicación para dejar afuera a los ministros. Y déjeme decir lo siguiente, esto es lo más, no solamente absurdo que he escuchado en economía, sino que peligroso. Si vamos a tener impuestos, porque creemos que la economía debe ser mucho más libre de impuestos para poder salir de la asfixia y del precipicio en el que estamos, ¿qué tiene que ver que 5 o 10 ministros tengan altos patrimonios y participen de empresas? Eso por un lado. 2, si vamos a empezar a escoger a dedo quiénes son los beneficiarios de políticas públicas, entramos en un ámbito tremendamente peligroso, porque entonces significa que no solamente se va a legislar de una manera universal, pareja, y que el que se vea beneficiado se ve beneficiado, sino que además vamos a ir apuntando por dedos, tú sí, tú no. Y si entendieran de economía los beneficios de una economía libre, de una economía que el Estado no le pone el freno de mano, no le pone burocracia y no le pone altos impuestos, entenderían que todos se verían beneficiados. Entonces, la UDI cree que le gana el punto a Manucheri y lo único que hace es debilitar sus propias bases, sus propios principios económicos, sumándose a esta idea de la economía que tiene la izquierda, porque si tú hubieras escuchado, yo sé que no lo escuchaste, el diálogo que hubo en el Congreso cuando fue a presentar el proyecto el ministro Quirós, en base a las preguntas que le hacían, tú te dabas cuenta que no entienden de economía. Una diputada de izquierda, pero no recuerdo quién exactamente, porque lo escuché en la radio y no alcancé a agarrar el nombre, le preguntaba al ministro Quirós, ¿y usted cómo va a obligar a las empresas a contratar? A las empresas no se les obliga a contratar si la economía no es un problema de voluntad o de obligación. Dejen que la economía fluya. Bueno, es una vergüenza que la UDI, por creer que gana un punto, pierde y debilita sus propios fundamentos económicos de lo que quiere hacer esta reforma. He dicho en muchos programas de semana o de fin de semana que los sectores altos de eso que llaman la derecha, los ultraderechistas, los fascistas, etcétera, están contaminados en buena parte con la mentalidad progre. Y he puesto el ejemplo de lo que pasó con las aristocracias romanas en la época del Imperio, cuando se empezaron todos a convertir el cristianismo por miedo a las hordas que recorrían las calles, por miedo a no hacer carrera en la jerarquía,
porque la señora, eran tan sensibles, los convencían de lo buena persona que era Jesucristo. Entonces se fueron cristianizando. Y aquí ha pasado algo más o menos parecido, es un fenómeno típico en todo caso. También pasó en la Revolución Francesa, había un montón de nobles, hay uno que tenía un nombre famoso, que lo terminaron guillotinando igual, que era más revolucionario que los revolucionarios. Es típico. Entonces, además, agreguemos un poco la ignorancia y la falta de coeficiente intelectual de mucha gente de la política chilena, incluyendo la derecha, incluyendo la UDI, incluyendo desde luego Renovación Nacional, y ahí tienes el resultado. No me extrañaría que también haya saltado a hablar sobre los recortes y sobre estas cosas la señora Matei, ¿sí o no? Claro, es que los recortes es un tema aparte, pero con No, no respecto importa, al tema para lo mismo. esto es populismo tributario, así lo llamé, Fernando, porque al final de cuentas también refleja una cosa que es fundamental en economía, ¿eh? Cuando se castiga el éxito y se castiga la riqueza. Aquí lo que están diciendo estos mismos diputados, que lo piensa la izquierda, bueno, puede ser. Lo que le están diciendo a la gente es que ellos no son dueños del éxito de sus resultados. Es decir, te voy a castigar a ti, te voy a dejar afuera de lo que consideramos que es razonable en este país de tener de tributo simplemente porque tú ya conseguiste un alto patrimonio. La gente es dueña de lo que gana. Dejemos de estar pensando en que el Estado es dueño de lo que usted ganó. No, pues la gente es dueña de lo que gana y de su esfuerzo. Entonces, esto realmente hace entender por qué estamos como estamos en Chile y obligaron al ministro Quirós a responder algo que yo estoy segura que jamás hubiera respondido y es decir, me abro a revisar este tema. Tuvo que decirlo y con eso debilita también este gran Bueno, e en fin, importante proyecto. están todos contaminados, están todos, o si no están contaminados, están acobardados o hacen el cálculo de que, bueno, hay que ceder un poco para ganar más después. Bueno, yo lo dijimos, tú lo dijiste, yo lo dije, nosotros lo dijimos, vosotros lo dijiste y ellos lo dijeron, que esto iba a ser muy complicado. Siempre he usado la idea de que para mover el mundo se requiere una palanca, pero aquí no hay palanca, no hay punto de apoyo, no hay quien mueva la palanca. Va a ser muy difícil. Y ese discurso de la izquierda tiene eco en esas encuestas, porque la gente piensa igual. Si esa es la razón de ser de que las izquierdas tengan siempre capacidad para flotar, sobrevivir y a veces prosperar. Se basan en un océano de ignorancia y resentimiento de la mayoría de la gente que piensa como ellos. ¿Sí? Estas izquierdas en el fondo no hacen sino articular los sentimientos de la masa. Los ricos sinvergüenzas, explotadores, criminales, etcétera, metámosle la mano al bolsillo. Eso resuena. El argumento económico, no, porque aquí empieza a brotar el tema de la ignorancia, y si no hay ignorancia, hay resentimiento que lo nubla todo. La gente ve rojo contra los ricos, están enfurecidos todo el tiempo, viven en el resentimiento. Entonces llegan estos oportunistas y avivan esa cueca y les va bien, po. Claro, si esa es la realidad. Por eso que el gobierno y la gente que participa ahí no debiera estar tratando de abuenarse con eso porque es perder el tiempo completamente. Y esto de este llamamiento al Frente Amplio y al Partido Comunista para conversar, me recuerda a Sebastián Piñera cuando trató de armar esas mesas de diálogo y le hicieron tapa y después casi lo derrocaron. Y aquí se está repitiendo lo mismo. La debilidad solo estimula a los agresores, a los enemigos. Ser débil es... Bueno, en política no se puede mostrar la otra mejilla. Que lo haga Jesucristo si quiere, pero los políticos no. No. A menos que quieran ser crucificados también. Pero la diferencia es que ellos no van a resucitar al tercer día. Se los aconsejo, no van a resucitar. Ese milagro se produjo una vez y se produjo, no se va a repetir. Sí. Con esto de que hay que tener vocación de liderazgo. Sí, está bien, el ministro Alvarado está para eso, o García Ruminot creo que se junta con ellos, está para eso. Y por eso lo evalúan bien. Está bien, sí está para eso, tiene que hacerlo, es parte de la labor. Ahora, hay un 24, 28% de la encuesta que encuentra que este proyecto es nefasto. Ahí está la votación dura en general de la izquierda. Entonces, efectivamente, el juntarse a dialogar lo tiene que hacer ese ministro. Si el problema está en cuando después de ese diálogo se cambia el proyecto primero, si es que le ocurriera, que yo creo que no va a ocurrir, y dos, creer que en ese diálogo van a sacar votos, porque en esa izquierda no hay votos. Aquí hay una distancia
sideral entre lo que piensa la derecha y la izquierda, y con esa izquierda ahí no van a haber votos ni hay que abuenarse. Entonces, claro, el ministro Ruminot tiene que hacerlo, pero también la base dura de la derecha, ese 30%, 38% que hoy aprueba este proyecto, no está esperando que el ministro Ruminot reciba aplauso del Frente Amplio del Partido Comunista. Así están los tiempos. No, Así no, está. don't kill the messenger. Bueno, estimado amigo, voy a otro bloque comercial, porque aquí somos capitalistas, ¿no? Así que somos ultraderechistas, Nicole, tú sabes. Eh, Claro. Aria Comex Holding es una empresa que se asocia a usted, que lo ayuda a usted en todos los aspectos de la exportación e importación, para que usted exporte bien, importe bien, se meten en todos los temas. La cuestión aduanera, el transporte terrestre con camiones propios, movilizando la carga con seguridad, consultoría aduanera, asesoría en las importaciones y exportaciones ante aduana, corretaje de seguros, protegiendo el patrimonio de los clientes, la cuestión del embarque, las alianzas comerciales, todo con un personal experto que se dedica a esto desde hace tiempo y que ha servido a muchas empresas para hacerlo mejor. Contáctese con ellos en ariacomextodopegado.cl. Todos exportamos e importamos en algún momento. Bueno, póngase en contacto con ellos. Continúo con Compreoro, ya saben amigos, el lugar donde usted puede comprar oro o plata o las dos cosas en lingotitos chiquititos que le sirven a usted como no solo como póliza de seguro, sino que como una tremenda inversión. La mejor inversión del momento es tener metales preciosos. Es una realidad, es una certeza matemática, no es una frase de marketing, es la realidad. Compreoro.com. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores que se dedican a revisar, cosa que usted debería hacer una vez al año por lo menos, cómo está funcionando su logística, el movimiento físico de la empresa, donde hay muchos déficits normalmente, que significan perder plata, perder cliente, perder mercancía, perder. Y la empresa hace agua por todos lados y a veces no se nota hasta que llegan estos consultores y revisan. Es como cuando uno está enfermo de algo, va al centro médico y ahí le descubren que uno ya tenía no sé qué diablo y hay que actuar de inmediato, ¿no es cierto? Servicios logísticos de ingeniería, consultores, además le ofrece un modelo alternativo para reparar, o sea, le operan el problema y le encuentran el personal. Y termino este bloque, amigos, con Osiris, que es una empresa que se dedica a la caza de talentos, que no abundan ni sobran. Gente buena que usted necesita para los cargos de más alta responsabilidad y complejidad en su empresa. Los gerentes de esto, de lo demás allá. Gente realmente buena. Osiris Headhunter tiene a su vez gente realmente buena para encontrar gente realmente buena. Y tan seguros están de su oficio, tan tranquilos están que lo hacen perfectamente bien, que si usted no está conforme con la persona que eligieron, ellos le buscan a otra sin costo ninguno. Dicho lo cual, Volvimos. retornamos a las acciones Retomamos. y sí, bueno, vamos a ver qué sucede. Todo esto es coloidal. La situación política de Chile es un coloide. Coloide es un estado de la materia que no es ni sólido, ni gaseoso, ni líquido, es una cosa coloidal. Todo se transforma en cualquier cosa. Vamos a ver qué pasa con estas debilidades, vamos a ver qué pasa con estas estupideces de la derecha, de Chile Vamos, concretamente de Chile Vamos. Vamos a ver qué pasa con estos renuncios oratorios ante las preguntas estúpidas que le hacen desde las bancadas de izquierda. Vamos a ver. Yo creo que al final, fíjate, se va a imponer la realidad. Y la realidad es que va a haber un plan de reconstrucción y se va a aplicar prácticamente tal como viene, con algún cambio aquí y allá, porque eso es lo que necesita la realidad y ante eso la gritería del Frente Amplio del Partido Comunista no sirve de nada. Pueden seguir venerando a Lenin si quieren, pueden ir en romería a Moscú, a ver el cuerpo embalsamado, que ya creo que lo han repintado como 100 veces, pero no van a cambiar la realidad. Así es. Y esta misma gente, fíjate, de izquierda, que en este momento están cesantes, el día de mañana que obtengan pega porque la economía empezó a respirar, vamos a ver si siguen pensando lo mismo.
Oye, y a propósito de realidad, claro, a propósito de realidad, estaba pensando en otra cosa mientras hablabas de Lenin. Claro, Pero ¿cómo pensando en otra cosa mientras en yo otra hablo? cosa, ¿Qué pero es no esto? haciendo una comparación. Claro, en el caso del Frente Amplio no veneran directamente a Lenin, pero veneran a todos estos economistas, Macerato, bla, 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 Peor, a peor, esos que ideólogos españoles elaboraron picantes. teorías que no resisten mucho análisis, pero elaboran teoría económica que son profesores de universidades, además. Entonces salen todo esta pool de alumnos y de graduados creyendo en esa mirada de la economía, del decrecimiento, pero si acuérdate que nosotros hace poco dejamos atrás un gobierno que creía en el decrecimiento, no tiene nada que ver con el crecimiento. Y en enero y febrero del 2026, los últimos 2 meses de Boric, decrecimos, IPC negativo. Entonces, bueno, pero a propósito de realidad, a ver si esto también impone la realidad. Tú recuerdas, Fernando, que parte del programa de gobierno de José Antonio Kast es reducir el gasto del Estado, es achicar lo que gasta el Estado y comprometió 6.000 millones de dólares, algo que fue refutado por la candidatura de Evelyn Matei todo el tiempo, mientras tenías otra candidatura, como el caso de Johannes Kaiser, que decía 6.000 millones le queda corto, para achicar realmente el Estado hay que disminuir el doble, hay que achicar el doble los gastos del Estado. Bueno, el gobierno ya anunció que lleva casi 2.000 millones de ese compromiso de 6.000 y que van a llegar, ellos creen, a 3.000 este 2026. Acuérdense que este presupuesto del 2026 no es algo que maneje Quirós. Pero ¿qué pasó? Y en este compromiso que el gobierno está intentando llevar adelante, se filtra un oficio, no fue una minuta, del Ministerio de Hacienda, que ya ahora en el mes de abril está preparando el presupuesto 2027. Y ese presupuesto 2027 tiene que traer un recorte al Estado. Bueno, ¿qué ocurrió? Que en ese oficio que se le envió a los ministerios hay sugerencias para recortar algunos programas porque hay que hacerlo, si no, ¿de dónde se recorta el Estado? En fin, y empieza el escándalo. Y el escándalo no viene solo también nuevamente de la izquierda, sino que también de gente de la derecha. No lo pueden soportar, no resisten la defensa. Entonces yo les quiero mostrar algunos de los recortes sugeridos en algunos ministerios y ustedes me dirán por qué el escándalo. Ok, atención en el caso del Ministerio de Salud. Atención de salud exclusivamente a personas migrantes. Programa Elige Vida Sana. Plan Nacional de Demencia. Programa de apoyo a la identidad de género. Programa de reparación y atención integral de salud. Esto tiene que ver también con los derechos humanos. Programa Nacional de Prevención del Suicidio. En la izquierda, en el progresismo, tienen todo este diseño social, hablan de la identidad de género, confunden a los jóvenes, todo, pero después producen programas para atención y prevención del suicidio porque los deja a todos con depresión. Bueno, así están los niños hoy. Beca en el caso de educación, Plan Nacional de Escritura, Programa Nacional de Lectura, Sistema Nacional de Inducción y Memoria, beca de apoyo vocación de profesores. Por ahí también está el programa Calle Sin Violencia. Bueno, y quiero decir algunas cosas. El escándalo se produce porque también se incluía la beca o el programa de apoyo a la alimentación. No hay nada más corrupto en el Estado de Chile las licitaciones para la alimentación de la JUNAEP. Entonces, esto no significa en el oficio que yo leí que hay que sacar todo a rajatabla. Lo que dice es que hay que evaluar los programas, algo que me parece totalmente de sentido común, ver si lo que se está gastando en esos programas corresponde a lo que valen esos programas y cuán eficientes son esos programas. Calle Sin Violencia recibió una auditoría, un análisis de la Contraloría, donde Contraloría dijo que Calle Sin Violencia no servía para nada, no lo dijo así porque la Contraloría no habla así. Entonces el escándalo es que el gobierno quiere eliminar Calle Sin Violencia. Bueno, primero hay que eliminar programas porque el Estado al final crea programas solo para contratar gente. 2, esos programas terminan siendo no solamente para contratar gente, sino que abultan los presupuestos. Y 3, en la mayoría de los programas no hay una revisión
seria de la efectividad de ese programa versus lo que gastan esos programas. Entonces, ¿dónde está el escándalo? Y resulta que hasta Evelyn Matei se suma al escándalo subiendo en Twitter, Nada, claro que se sume. diciendo, Evelyn Matei. ministro Quirós, un poco más de humanidad, está dejando a los niños sin alimentación. ¿Ustedes creen que el gobierno, así, cero, va a cortar la alimentación de las escuelas? Bueno, mira, ¿sabes? Evelyn Matei en particular, pero no es ella sola, realmente está rayando la papa, ¿eh? Hace rato. ¿Qué quieren que les diga? O sea, no. Ella incluso es economista, entiendo. O sea, aquí hasta doña Juanita entiende que si uno quiere gastar menos, tiene que dejar de gastar menos, tiene que gastar menos. Mira qué simple. O sea, hay que ir menos al cine, hay que comer menos filete, hay que no salir a fiestear, hay que gastar menos luz. Bueno, pues eso lo entiende hasta un niño de 4 años. Pero no Evelyn Matei, parece. Y un poco de humanidad, se votó humanista últimamente Evelyn Matei, ¿eh? Debe ser por esto de hacer clase de cocina. No sé qué relación hay entre la cosa culinaria y el humanismo, pero parece que hay alguna. Tú preparas un huevo frito y te pones más humanista. Entonces, porque la como te comida pones más llega al humanista, corazón. claro, el corazón. No, hay que hablar con términos culinarios, el conche, las tripas, las entrañas. Te llegan las entrañas. Entonces, Sí, y además empiezas a caer en renuncio. ¿Cómo pueden creer de que van a dejar sin alimento? De hecho, los estaban dejando sin alimento en la JUNAEV y los estaban dejando sin útiles escolares. También está esa otra cosa que también fue un desastre. Entregaban los útiles escolares cuando estaba terminando el año escolar, poco menos. Y, por supuesto, favoreciendo a proveedores que eran de la tribu, ¿no es cierto? Creo que algunos desayunos costaban millones de pesos por desayuno. Llegaron a extremos. Pero no sé qué pasa con Evelyn Matei. La verdad es que es un tema que ya sobrepasa la política y entra en nuestros territorios. Eso lo dejo en manos de los especialistas. entra en No el sé. territorio de el fair play, digamos, que cuando uno pierde, pierde, pues. Si perdió, y no No, perdió sí, solo esto es por peor que Kass, le esto es ganó peor que lo del, Parisi oye, esto y es le peor ganó que lo del Kaiser. picado. Esto es peor que lo del picado por haber perdido, ¿ah? Yo creo que hay un tema más serio aquí, ¿ah? Pero yo no soy especialista en esas materias, así que no voy a entrar. Mira, No. algo que está claro en todos los informes de Contraloría y de otras instituciones es que el Estado lo único que ha hecho es abultar el mal gasto, la corrupción y las contrataciones. Entonces, ¿de dónde el escándalo cuando el ministro Quirós hace sugerencia y hace un oficio porque está preparando el presupuesto 2027 desde ahora? Algo que es inédito también, les quiero decir que se prepara en septiembre. Ministro Quirós dijo, lo voy a empezar a preparar ahora. O sea, alguien quiere ser más eficiente y recibe críticas porque decían, no, pues si se prepara en septiembre. Esto es como el mundo al revés. Bueno, y él Claro. sugiere el fin de 142 programas cuando nosotros mismos hemos leído, después que vienen estas evaluaciones de programa en que los propios funcionarios se evalúan con el 100% de la nota, pero hemos leído la ineficiencia de los programas. Entonces, corten el escándalo, pues si por algún lado hay que sacar el gasto del Estado, entonces ¿por dónde comenzamos si no se puede tocar nada? No Bueno, puede pero sí ser, pues. Hay que es que, es que, cambiar la discusión. es que no se puede cambiar la discusión porque esta gente no está más allá de la discusión, Nicole. Está más allá de los argumentos. Ellos se escandalizarían hasta si vieran a Quirós yendo al baño a hacer pipí, les parecería un escándalo. Todo les parece un escándalo. Todo lo que sea escándalo significa hacer ruido, generar una conmoción pública. Eso es lo que les interesa. Haga lo que haga el gobierno, digan lo que digan, hagan lo que hagan. Y si no hacen nada también, y si se quedan callados también, va a haber escándalos si se callan o si hablan, si hacen o si deshacen. No tiene remedio. Es perder el tiempo, tratar, y yo no sé para qué lo citó a la moneda acá a esta gente. O sea, para que le No. vengan en su cara a decir de que si no vamos a apoyar lo que es malo, pero encuentran todo malo. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve a estos hipócritas hablando de que estamos de acuerdo con la reconstrucción? Lo cual significa que están, mira, no se dan cuenta, están implícitamente reconociendo que hubo una demolición ante entonces, que hay cosas que hay que reconstruir. Pero eso sí hay que reconstruir sin herramientas, sin hormigón, sin acero, sin trabajadores. Hay que reconstruir sin reconstruir nada. Bueno, no se puede discutir con personas así.
Esto me recuerda una frase de Woody Allen en una película cuando decía, no se puede discutir con alguien que tiene unas tremendas botas lustrosas. Se refería a los oficiales de la A los Gestapo. oficiales. No Oye, se puede discutir con gente con botas. Yo diría aquí, no se puede discutir con gente con cabezas vacías y con los corazones llenos de odio. Es perder el tiempo. Ay, antes claro. que Ah, devuelva la palabra, perdóname, Nicole, nos va quedando poco, así que tengo que recordarles, estimado amigo, una vez más a las empresas, que el tema de la seguridad informática es sumamente importante, es un tema legal hoy en día incluso, y entonces les recomiendo que se pongan en contacto con dcrbot.cl, que es una empresa que va a revisar si efectivamente usted está blindado como cree que está. A veces uno cree que tiene el antivirus de último minuto, pero resulta que se están metiendo no como virus, sino que como otros productos informáticos de los hackers que no son virus, son otras cosas. Los troyanos son otras cosas. Los bots son otras cosas. En fin, hay muchos insectos informáticos. Así que póngase en contacto con DCR Bot, no sea que el día de mañana salga en la prensa en titulares que su empresa, que su banco, qué sé yo, quedó la crema y están haciendo declaraciones, que cuidado, los clientes no serán afectados. Todo un desastre. DCR Bot va a ir a su empresa, va a hacer pruebas, incluso ataques falsos para ver si funciona y si no funciona lo van a blindar. Sigo con Urantiacos, otro agente dedicado al software, pero esta vez no para crear defensas, sino que para crear software a la medida de las empresas o a las organizaciones. Pueden ser organizaciones académicas como la Católica, que hizo uso de sus servicios, y todo el sistema informático administrativo de la Universidad Católica funciona con un software creado por Urantiaco, que además crea aplicaciones móviles y otros software a la medida bien hechos. Sigo con flamencas.cl, lugar donde te ubicas estos artistas del flamenco para que lo organicen una función privada, ya les he contado, están disponibles para muchas cosas, también para empresas, hoteles, restaurantes. Y La Bollería, Instagram, @La Bollería Pirque, ahí ubican a esta empresita chiquitita, amorosa, que se dedican a la banquetería y a la pastelería. Ricos pasteles, rica banquetería. La banquetería es un tema complicado para las señoras. O sea, preparar 30 almuerzos, Nicole, supongo que no es fácil, ¿no? No, 30 almuerzos. Cinco te no son. morís, 5 son te caís difíciles. muerta, te caís El, pro- muerta. el Bueno, problema es que todos los días, 24/7. sí, pero no 30. Bueno, si usted No, tiene no, un banquete, un tremendo almuerzo, una comida, una cosa grande que va a armar en su domicilio, qué sé yo, ya les recomiendo Instagram, @La Bollería Piric. Y termino con el ajedrez, amigos, que los está esperando en espacioajedrez.com, cursos que ya empezaron, pero hay otros que están por empezar, y los que empezaron también usted se puede sumar. No hay problema con eso. Para sus niños, para usted, para desarrollar capacidades cognitivas que el ajedrez desarrolla en medio del juego mismo. Mientras usted se entretiene, usted está desarrollando, por ejemplo, los mecanismos de pensamiento analítico que se llaman en ajedrez el árbol de análisis, pero usted le puede poner el nombre que quiera. Ok, espacioajedrez.com, ahí hay un teléfono que es al mismo tiempo un WhatsApp. Nicole, nos Oye, queda 3 minutos. sí, solo te voy a dar un comentario que fue tan sorpresivo para mí. Después quiero hablar de Trump, pero tú hablabas con respecto al recorte de algunos programas y tú sabes que yo mientras revisaba hoy día la prensa regional, me encontré con un título y que ilustra perfectamente lo que dejamos atrás y el gobierno que ahora entró. Y tiene que ver con lo siguiente, el título decía insólito, 2 puntos. Junaep completa entrega de útiles escolares de manera oportuna. Miren el título de este diario, que es araucaniadiario.cl, con respecto a la sorpresa, con respecto a la satisfacción de que estamos a 26 de abril, 27 de abril, y la Junaep completó precisamente lo que tiene que hacer, que es entregar, por lo menos ahí en la región, entregar los útiles escolares. Recuerden que en la administración anterior, los útiles escolares se terminaron de entregar en noviembre, 4 semanas antes que terminara Las el clases. año escolar, y luego Es un tuvieron un chiste. atraso de 6 meses, es decir, toda una inoperancia, ineficacia, indolencia y todo eso que le duele al resto de la derecha, aquí está plasmado en este titular donde nos sorprendemos ahora porque las instituciones cumplen lo que tienen que hacer. Esto es como Eso el es título al típico. revés. Es fascismo eso. Eso de hacer las cosas bien, oye, es ultraderecha. Si Eh, tú quieres ser un buen izquierdista, tú tienes que ser un poco ladrón, un poco corrupto y sobre todo muy incompetente.
y harto cantinfleo. Y ahí tú recibes el carnet del partido, al tiro. Y, y no Bueno, amigos, y no nos acostumbremos a decir que así funcionan las cosas en Chile. Así las cosas funcionan a veces en Chile y así también las cosas tienen que cambiar en Chile y hay gente que puede hacer las cosas mejor o peor, pero ¿te has visto esa respuesta que tenemos los chilenos? Bueno, yo no la digo porque que es como, pero tú sabes, así funcionan las cosas en Chile. No, no tienen por qué funcionar así. No, las correcto. cosas mediocres no tienen por qué funcionar así. Hay No, que no, no, patear en el no trasero nacimos a la con un gente por título de eso. mediocridad. Hay que patear en el trasero a la gente si es necesario. Punto. Es la realidad nomás. Bien, amigos, hemos llegado al final del No, no programa. Espero alcanzamos que más temas entonces, ¿no? no, porque ya se nos acabó la hora, Nicole. Pero tenemos el jueves. Si lo Ya, tienes algún tema pendiente ahora, lo tiráis el jueves ahí. lo tiramos Ahora, jueves. Iba a hablar de Trump, pero está no, bien. sí, ok. Ahora, si tú, y esto lo digo públicamente para que quede registrado, si tú alguna vez estás muy ansiosa, muy ganosa de tocar un tema Ansiosa. antes que llegue tu turno en cualquier momento, es cuestión que me diga y hacemos un programa especial. No hay ningún No, problema no, con eso. no, no, no es Ah, no, necesario. ¿ves tú? No es necesario. Ya, entonces, No, ahí dejamos. nomás. Mira, te voy a dejar el título, vamos a hablar de, bueno, si es que el caso del otro jueves o si es tema, porque no sabemos cómo viene la pauta para la semana. Cuando hablemos de Trump, yo te voy a presentar a este Trump que, aunque pierda, sale ganando, porque No, por supuesto. este es su tercer momento de Martirologios. intento en que lo tratan de matar, nunca se victimiza y sacó dos temas para que vean los políticos cómo se puede salir jugando. ¿Eh? Yo no estoy diciendo que hay que ser como Trump, pero sale jugando y hay dos temas que levantó. Uno, dice, me intentaron de matar y mira los links que hace. Uno, es muy necesario construir el salón de eventos que le paralizaron los demócratas a Donald Trump, un salón de eventos que costaba entre 200 a 400 millones de dólares, que no era con financiamiento público, era con donaciones, por si acaso, pero se lo paralizaron igual. Y dos, él le solicitó a la FIFA que anulara la presentación que sacara a Irán del Mundial de Fútbol. ¿Por qué? Porque revestía un peligro de que los iraníes viajaran a Estados Unidos. La FIFA le dijo que no. Bueno, y esos dos temas que han sido negativos para Donald Trump los levantó ahora a propósito del intento de asesinato. Uno diciendo, ven que es necesario que construyamos un salón oval. Y en número dos, decir, es muy peligroso que junto a la delegación iraní entren iraníes a Estados Unidos. Así Sale es. jugando, en vez de Sale victimizarse. jugando. Vamos a ver, ahora uno puede salir jugando mal, ¿ah? Uno puede salir jugando y No, se está tropieza con bien. la pelota. Sí, Ya, está pero bien. eso lo vamos a ver el jueves, estimados amigos. Muchas gracias por estar con nosotros Chao, chao. y chao nomás, pum. Eso Chao sería. nomás. Bye, bye.